Hola a todos, espero se encuentren muy bien el día de hoy. El tema de hoy es integral por partes. Sé que ese tema algunos ya lo manejaron, ya lo recuerdan de la prepa, del bachillerato. Sin embargo, vamos a profundizar un poco más en ese tema. Bueno, integral por partes. Hay veces que nos cuesta un poco recordar cuál es la fórmula de esta integral por partes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Podemos hacer algo de manera sencilla para que ese ya se nos quede y poder nosotros deducir la misma fórmula, ¿no? ¿Cómo hacemos? Entonces, primeramente vamos a retomar lo que es la derivada del producto. Esto ya le teníamos cuando tenemos un producto U por B. Entonces, U por dB más B por du. Esto no significa que es U por la derivada de B más B por la derivada de U. Teniendo esto, entonces, podemos reescribirlo de otra manera o despejando. En este caso, ¿qué vamos a despejar? Vemos que podemos despejar U por dB. U por dB. ¿De dónde sacamos eso? U por dB lo sacamos de aquí. Por lo tanto, el valor de B por du lo voy a pasar restando del otro lado. Me queda entonces derivada de U por B menos, decíamos que íbamos a pasar restando, B por la derivada de U. Ok, entonces tomando en cuenta eso, ahora vamos a integrar. Entonces nos dice que si integramos ambos términos, ¿qué sucede? Integramos de este lado, nos queda la integral de U por dB es igual a la integral de la derivada de U por B, ¿verdad? Menos la integral de V por du. Por lo tanto, la integral de una derivada pues se cancela, ¿no? Son dos operaciones matemáticas que se cancelan. Por lo tanto, aquí me quedaría nada más, en esta parte me quedaría nada más U por B menos la integral de B por du. Aquí entonces finalmente, aquí lo vemos, esta sería nuestra fórmula. Despejando, entonces nos queda la integral de U por dB igual a U por B menos la integral de B por du. Esa entonces sería nuestra fórmula de integración por partes. Y bueno, ¿cuándo se aplica el método de integración por partes? El método de integración entonces por partes se aplica cuando tenemos un producto. Tenemos un ejemplo, el ejemplo 1A va a ser este, y tenemos un producto de dos funciones. Una de las funciones es x y la otra función es coseno de x, ¿no? Entonces podemos decir que tenemos dos funciones aquí. Entonces una de ellas la vamos a tomar como u y la otra la vamos a tomar como dv. En este orden como está ahorita lo vamos a tomar y vamos a ver cuál es la diferencia de tomarlo en el orden correcto a tomarlo en el orden incorrecto. Veremos entonces. Lo vamos a tomar como se encuentra actualmente. Tenemos que va a ser u va a ser igual a x y dv va a ser igual a coseno de x de x. Entonces derivamos u, du es igual a 1 por dx y v se obtiene integrando, me queda entonces seno de x. Integrando coseno me queda seno de x. Vamos a aplicar la fórmula. Tenemos nuestra función que es, nuestra integral que es integral de x coseno de x es igual entonces, la fórmula me dice que se va a aplicar u por b, entonces u por b va a ser x por seno de x menos la integral de v que va a ser seno de x por du que va a ser 1 por dx, es decir, dx. ¿Ok? Entonces finalmente nos queda x seno de x menos la integral de seno va a ser menos coseno de x. ¿Ok? Lo voy a poner por aquí arriba el resultado para que se vea. Sería entonces x seno de x menos por menos me queda más, sería más coseno de x y no nos olvidemos, como es una integral definida, más c.
Entonces, aquí lo tomamos en este ejemplo, en este mismo orden que venía. Vamos a ver por qué es importante tener en cuenta el orden de las funciones. Podríamos haber tomado coseno de x como u y x de x como dv. Entonces veremos qué sucede en ese caso. Entonces decía que tengo que tener mucho cuidado en el orden en que tome las funciones. Vamos a suponer que este ejemplo viniera al revés. La integral de coseno de x, entre paréntesis, por x de x. Entonces, ¿qué sucede si nosotros tomamos un orden diferente? Vamos a ver, entonces tenemos u igual a coseno de x y dv será igual a x de x. Du, por lo tanto, nos queda la derivada de coseno, me queda menos seno de x y v es igual entonces la integral de x cuadrada entre 2. Vamos a ver. Si aplicamos la fórmula a, decíamos que tenemos coseno de x de x, simplemente cambiamos el orden. La solución es, me dices u por b, por lo tanto podríamos ponerlo como x cuadrado entre 2 por coseno de x menos la integral de b por du. Entonces sería x cuadrado entre 2 por menos seno de x de x. Como vemos aquí, en vez de encontrar una solución más rápida, complicamos más el problema, ¿no? En el caso anterior, hicimos la segunda integral y encontramos la solución. En este caso, no encontramos la solución, más bien extendimos más el problema, ¿no? Entonces, por eso es muy importante tomar el orden correcto de las funciones. Aprovechando que acabamos de ver funciones exponenciales y logarítmicas, recordemos que encontramos la derivada con respecto a x del logaritmo natural de x y nos quedaba 1 entre x. Teniendo en cuenta esto, aquí vemos que nos dice u se debe simplificar derivando. En este caso no tenemos la integral del logaritmo natural de x. Sin embargo, conocemos la integral. Conocemos la derivada, perdón. Entonces podemos aplicar como u igual a logaritmo natural de x. Y du es igual a 1 entre x de x. Aquí en este caso, como nos queda dv, no nos queda más que asignarle dx, ¿no? Después, integrando nos queda b igual a, esto es lo mismo que aplicar la integral de 1 por dx, nos queda x, ¿verdad? Esto es lo mismo que aplicar esto. Muy bien. Ahora vamos a encontrar la solución, que sería la integral del logaritmo natural de x igual a, aplicando la fórmula nos queda u por b, nos queda entonces x por logaritmo natural de x menos la integral de b por du. Sería entonces, la v sería x y du es 1 entre x de x. Aquí vemos que podemos simplificar y nos quedaría x logaritmo natural de x menos la integral de 1 por dx. Aquí entonces nos queda x logaritmo natural de x, la integral de 1 por dx es igual a x y como es una integral definida debemos de agregarle el término constante, más c. Por lo tanto, la integral del logaritmo natural de x nos quedaría como solución x logaritmo natural de x menos x más c. Así, entonces vemos que si podemos simplificar derivando la función, podemos aplicar también la integral por partes. Vimos que el método de integral por partes nos sirve para solucionar una integral cuando tenemos un producto. Y también hay que recordar que no se puede solucionar por el método que vimos anteriormente, que es por sustitución. Entonces tenemos que revisar primero si no se puede sustituir. Si es posible sustituir, pues sería más sencilla realizar la integral. En este caso vemos que no podríamos sustituirlo y vemos que no siempre, aunque encontremos el orden adecuado, vamos a encontrar la solución en la primera iteración.
Hay casos como este que vamos a tener que hacer una o dos o tres iteraciones para encontrar la solución. Quiere decir, una iteración es aplicar el método integral por partes una, dos o tres veces o hasta más, ¿no? Entonces aquí vemos, en este caso tenemos la integral en el ejemplo 3, integral de x al cuadrado por a la x de x. Entonces lo aplicamos, tomamos como u igual a x al cuadrado, de u me queda 2x de x. dv, en este caso va a ser e a la x de x, y v, recordemos que la integral de e a la x es e a la x. Bueno, aquí escribimos la integral de x cuadrado e a la x de x. Si aplicamos la fórmula, me queda entonces u por v, que es x al cuadrado por e a la x, menos la integral de b por du, que sería 2x por e a la x de x. Saben ustedes que yo ya más o menos lo ordené para poder encontrar la solución. Aquí nos falta nada más x al cuadrado e a la x menos, sacamos el término constante, 2 por la integral de x e a la x de x. Vemos aquí que tenemos una nueva integral. Esta integral que tenemos aquí la vamos a aplicar de nuevo el método de integral por partes. Aquí por eso dividí la pantalla en diferentes secciones. Vamos a aplicar nuevamente en esta sección, vamos a aplicar la integral de x por e a la x de x. En este caso tenemos u igual a x, du igual a 1 por dx, v igual a e a la x de x, perdonen, dv, y v es igual a e a la x. ¿Okay? Aplicamos entonces la integral de x e a la x de x es igual a, aplicamos la fórmula, u por v me queda x por e a la x, ¿ponen? E a la x, menos la integral de b por du, que es e a la x de x. Finalmente ya sabemos que la integral de e a la x termina siendo e a la x. Entonces igual a x e a la x menos e a la x más un término constante. Recordemos que es una integral indefinida. Bueno, entonces aquí encontramos la solución. Esta es la solución de esta parte de aquí. Veamos entonces la solución general. ¿Cómo nos quedaría? Finalmente la integral de x al cuadrado e a la x de x, su solución me queda, vamos a escribirlo por aquí, es un poco extensa, me queda x al cuadrado e a la x, que fue este primer término encontrado aquí. Vemos que aquí se multiplicó por 2 y tiene un signo menos, sería entonces menos 2 por todo lo que encontramos aquí anteriormente, que es x por e a la x menos e a la x, aquí lo pondríamos más el término constante, pues lo sacamos, porque pues es un término constante, no importa el signo, ¿no? Entonces, finalmente, la solución nos queda x al cuadrado e a la x menos 2x e a la x, menos por menos me queda más 2e a la x más c. Si vemos aquí, tuvimos que aplicar el método de integral por partes dos veces. O sea, hicimos sucesión de ese método. Y tenemos finalmente una solución un poco más extensa. Nada más hay que recordar siempre tener en cuenta bien los signos y los términos constantes para no cometer errores. Y bueno, por mi parte sería todo. Ese sería a grandes rasgos el tema de integral por partes. Espero que hayan aclarado algunas de sus dudas mediante este video y ya saben que me pueden encontrar en el Classroom para sus dudas. Muchas gracias.